muchos efectos. Porque no es el yo el que está hablando ahí. Es una posición de escucha que, si te fijas, está en el mismo punto que el paciente, que el analizante. O sea, están realmente en el mismo lugar. ¿A qué voy con esto? Tanto en Freud como en Lacan, en los primeros seminarios, se percibe una dialéctica, ¿no? Como tú y yo, como dos subjetividades. A manera que Lacan avanza, ya no sé, te hablo como de la lógica del fantasma, el seminario 14, se rompe esa posición dialéctica que sostenía Lacan mismo. En el seminario 1 dice textualmente que el psicoanálisis es una dialéctica. Ya para el 14, no. Rompe eso, y a mí lo que me llama mucho la atención del acto psicoanalítico, el seminario 15, es que prácticamente ubica al analista y al analizante en el mismo lugar donde no piensa y no es. Bueno, lógicamente diría o no pienso o no soy. Ahí están los dos. Obviamente debe haber una diferencia entre los dos, pero que no pasa por un sillón, no pasa en dónde estoy ubicado en el consultorio. Pero parten del mismo lugar, y entonces el analista, por supuesto, que puede intervenir a partir del equívoco, de que escucha otra cosa. Si te contara cuántas veces he citado pacientes ensimismados, no ensimismados, ese fue mi lapsus, porque también he recibido muchos ensimismados, encimados en horarios. Me equivoco y de repente digo, híjole, dos O están sea, en de el que mismo se horario, empalman. se empalman. Entonces uno podría decir, híjole, no, qué güey, ¿cómo lo cité en este momento? Pero lo interesante es qué tiene que decir el paciente con respecto a eso. Porque hay unos que se enojan, hay otros que se van, hay otros que se quedan, pero hablan del equívoco. Y eso permite una asociación libre. Uh-huh. Y como decías del lapsus, no se planifica. No es que yo esté con mi agenda diciendo, pues a este lo voy a citar aquí y entonces eh, Lo voy a empalmar. lo voy a empalmar porque él dijo tal cosa, él dijo que empalmó tal cosa en su discurso, entonces yo lo empalmo para ver qué efecto tiene, ¿no? Claro. Creo que la intervención no va en ese sentido. Claro. Sí, sí, sí. Pues creo que está muy, muy interesante como esa cuestión. Mm, Yo también recuerdo como que al inicio me preocupaba mucho eso. Pues creo que como todos quienes van empezando y todo eso, me preocupaba mucho el equivocarme en la clínica, o que de repente dijeras una interpretación o una intervención y que el paciente te dijera, no, no es así. Pero conforme va pasando el tiempo, como que incluso es como, bueno, Claro. no es así. O sea, es como, incluso si hago una interpretación y el paciente de repente dice, no es así, yo sigo mucho este consejo freudiano de, bueno, o sea, esa interpretación fue una construcción tuya que puede o no ser pertinente, y que si el paciente te dice que no es así, pues hay que darle como ese beneficio de la duda, ¿no? De dejar pasar y ver si efectivamente no fue así, o así ya digamos cuando se empieza a articular un poco más la cadena, ¿no? La cadena de significantes o el discurso del paciente, ya ahí se va a ir comprobando si es, o si fue o no así, ¿no? O si eso tiene un lugar, o tiene un lugar más bien solo dentro de ti, o en ti más bien. Cuando decías el temor a equivocarme, yo escuché aquí evocarme. Y creo que ese es un temor. O sea, que tanto el analista como el analizante tienen temor a evocarse en lo que están diciendo, pero que no tienen control sobre eso que dicen. Porque toda la vida hemos pensado que yo soy el que estructura mi propio discurso y que yo soy consciente de todo lo que estoy diciendo. Con esto que decías del aquí evocarme, que escuché, me preguntaba, ¿a quién se evoca? ¿Se evoca a alguien? ¿Se evoca a un ser? ¿No? Porque
podría pensarse que Lacan hace como una especie de ontología, lo cual no es así, porque lo que se evoca es algo que no es el sujeto del inconsciente. Entonces creo que estamos dando un paso más en lo que estamos articulando. Porque ¿quién escucha? Ya hablamos de a quién se escucha, ¿no? Que no es al yo al que se escucha del paciente, sino al sujeto del inconsciente en lo que dice. Pero ahora del lado del analista es lo mismo. Si él está en la improvisación, si él está evocado en el equívoco, donde no piensa, es un sujeto. Dialécticamente podríamos pensar un sujeto y un sujeto. Hay dos sujetos. Pero el paso que hace Lacan es interesantísimo, porque ya no hay dos, hay uno. Es un sujeto del inconsciente. Cuando estaba escribiendo este texto, de repente yo me conflictuaba en decir, híjole, es que voy a poner algunas palabras como muy pequeñas viñetas clínicas. Y entonces a mí me preocupaba que algún paciente lo leyera y se sintiera expuesto. Pero es que no soy yo quien lo escribe. ¿Cómo podrían incluso hasta culparme de exponerlos? Porque no soy yo quien escribe. Es el sujeto del inconsciente. Entonces el ejercicio que hay ahí en la escritura y tanto en el análisis es que es un sujeto del inconsciente como presentando al sujeto del inconsciente. En análisis es el analista. A ver, déjame pensarlo. Porque además, digamos, no estás hablando de ellos. Exacto. O sea, no estás diciendo fulanito en tal lugar dice esto, así, o sea, sino más bien qué es lo que se dice. Exacto. Así tal cual como lo dijiste. El discurso sin autor. Exacto. Impersonal. Uh-huh. Me gustó así como lo dijiste. ¿Qué es lo que se dice? Porque no puse en ningún momento como fulano dijo tal cosa. Ni incluso recurrí a alguna especie como de apodo o nombre, seudónimo, como por ejemplo el señor K, Dora, Ana O. Uh-huh. Porque eso alude en algo a la persona que está hablando. Uh-huh. Cuando iba a escribir esto, yo decía, bueno, ¿y cómo voy a asignarle un seudónimo a una persona? Porque finalmente yo lo estaría nombrando, pero en alusión, sí, seguramente algo de él, pero es algo más mío, ¿no? Es como, mi hija se llama Jimena, y Jimena es la que sabe escuchar. Eso significa su nombre. Es que yo estoy puesto ahí en el nombre de ella. Yo se lo puse. Y que además, en el caso clínico, entonces, ¿cómo llamarle al paciente? Se le llama por su nombre, por un seudónimo, porque el sujeto del inconsciente no es un nombre, diría Fernando, no es el nombre propio. No habla, lo diré así como a su nombre, sino que es hablado, lo que se dice. Incluso yo pensaba como, bueno, ¿tú le pusiste el nombre? Claro. O sea, así como en esta intención yoica, consciente. Exacto. ¿No? Hace rato, ahorita con lo que dices del nombre, veía una publicación de Facebook que me llamó muchísimo la atención, me dio mucha risa porque antes de la pandemia se reunieron en algún lugar de Estados Unidos todos los que se llamaban Josh y dijeron, vamos a hacer una guerra, aquí como una competencia por el nombre. Quien resulte ganador es el que se puede quedar con el nombre de Josh y todos los demás se tienen que cambiar el nombre. Obviamente lo hicieron de chiste, ¿no? Pero es exactamente eso que dices. De chiste, pero fueron. Fueron, y se agarraron allá a golpes y todo.
Porque yo no soy poseedor de ese nombre y que se lo doy a mi hija, ¿no? Sí. No, sino que ella está nombrada. Pasa, sí, de manera, lo dijiste muy claramente, como que yo no soy consciente completamente, ¿no? De ese nombre que estoy poniendo, porque además ni yo lo puse, ¿no? Fue mi esposa quien propuso el nombre, nos gustó y después supimos que era ese significado. Entonces, ya está ahí el nombre. Simplemente adquirió una lectura diferente y se introdujo como en una narrativa distinta. Así es.